Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. Como lo prometí en el video anterior, esta será la continuación de nuestro estudio conceptual, entendiendo el concepto, manejando el concepto y todos los nombrecitos y elementos relacionados de la función. Así es que, sin entretenernos más, continuemos. Vamos a considerar la siguiente función. Esta es una función, una relación funcional, y está tomando el elemento A con el elemento B, y los demás no les quise poner nombres. Este con este, este con este, este con este. Bien. Vamos a estandarizar algunos conceptos y nombrecitos. Al conjunto de salida, es decir, a todo el conjunto A, le vamos a llamar dominio. Es el dominio de F. ¿Ok? ¿Cómo me refiero a él? Bueno, muy simple. Yo me refiero a él como dom F. Y normalmente lo que hago es, con la notación de conjunto, describir cómo son los elementos. A, etcétera, etcétera, etcétera. Así le hago con mi dominio. El conjunto de llegada se conoce como codominio o contradominio. Y se simboliza por cod de F, y lo que hacemos es pues enunciar quiénes son los elementos. B, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Ese sería mi codominio. Pero, si se dan cuenta, del codominio estoy usando la B, estoy usando este punto y este punto. Y tengo más puntos que no están siendo utilizados. Por eso hablar del codominio muchas veces es hablar de un conjunto demasiado grande que no está siendo utilizado completamente. Si nos fijamos única y exclusivamente de los elementos que sí se están usando, entonces tendríamos un subconjunto, es decir, un conjunto más pequeño, integrado por B, integrado por este punto, por este valorcito y este valorcito. Dejando de lado los que no tienen una relación, este y este. Este conjuntito de los valores del codominio que sí están relacionados con el dominio se llama rango. ¿Ok? Eso es el rango. Vamos todavía más. Cada elemento del dominio se conoce con el nombre de argumento. Argumento. Este es un argumento. Y el argumento está relacionado con un elemento del contradominio del rango que se llama imagen. ¿Ok? Vamos a hacer un alto. Si yo tengo f de A igual a B, pues la F es la forma en que se relaciona, la A es el argumento y B es la imagen. Claro, B es la imagen del argumento A desde el punto de vista de F. A F también le damos un nombrecito especial. F se conoce como la regla de asignación. Es decir, la manera en que estamos asignando valores de A y de B. Si cambiamos la regla de asignación, cambia la función, siempre y cuando sea función. Y cambian las asignaciones. Pero, vaya, bajo el punto de vista de F, el numerito que va adentro es un argumento y el numerito que va después del igual es una imagen. De tal forma que el rango es el conjunto de todas las imágenes. Es por eso que muchas veces los libros, cuando nos preguntan cuál es el rango, lo simbolizan como rango de F o también
como im de f, es decir, el conjunto de las imágenes. ¿Y qué hacemos? Pues las enumeramos. B, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Entonces, tenemos conjunto de salida, dominio, conjunto de llegada, codominio. Los que usamos del codominio es el rango. Cada elemento del dominio se llama argumento, cada elemento del rango se llama imagen, y los argumentos están relacionados con las imágenes. Esos son, por lo pronto, todos los nombrecitos que debemos de recordar. Esta, por ejemplo. ¿Cuál es el dominio? Bueno, el dominio de G sería el conjunto 1, 2, 3 y 4. Perdón, llavecita. El codominio o contradominio sería 2, 5, 8 y 11. Bueno, de hecho, para hacerlo un poquito más emocionante. 2, 5, 6, 9, 1. Ahí está. Entonces, vamos a agregarle los elementos faltantes al contradominio. Es importante que los acomodemos por orden, del más chico al más grande. Es decir, que el contradominio va a estar formado por el 1, el 2, el 5, el 6, 8, 9 y 11. Ese es el codominio. De ahí, el rango de G, que también es el conjunto de las imágenes, son únicamente los que se están usando: 2, 5, 8 y 11. Ahí están dominio, contradominio y rango. Si yo les preguntara cuál es la imagen del 3, ustedes tendrían que responderme que el 8. ¿Por qué? Porque el 3, que es un argumento, está relacionado con una imagen que es el 8. Y si yo les pregunto cuál es el argumento de la imagen que es 2, pues el argumento sería el 1. Porque la función G está relacionando al 2, que es una imagen, con el 1, que es un argumento. Entonces, hasta ahí, todo correcto, espero. Vamos a ver. De esta forma es fácil ubicar cuál es el dominio, cuál es el rango, cuál es el contradominio. Pero, ¿y si fuera otra representación? Digamos, si fuera una representación gráfica. Imagínense esto, que va desde -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde -1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que es una gráfica que empieza en este valor, ¿sí? En el -3, 3, y que va a estar terminando aquí, en el 6, 2. Pero va a estar haciendo cosas raras. No sé, a lo mejor empieza así, sube hasta este punto. Fíjense, sube hasta este punto y va a bajar hasta este punto. Es decir, hace esto, va a bajar para acá y termina aquí. Y esta se llama P de X. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Interesante, ¿no? No tanto. Si P de X es igual a algo, este algo representa, ¿sí?, a las imágenes. Y las imágenes, que son las Y, se están poniendo en el eje de las Y. Es decir, que el eje de las Y es para el contradominio. Y por lo tanto, también para el rango. Y el eje de las X es para el dominio. Bien. El dominio de P
va a ser desde dónde hasta dónde está recorriendo la X. La X empieza en -3 y no importa lo que haga, termina en el 6. Entonces voy a poner ni siquiera el -3, -2, -1, 0, porque también tengo que tomar en cuenta los valores intermedios. Entonces, más que enunciarlos, me conviene tratar de intervalos. Puedo tocar el -3, por lo tanto el -3 va con corchete, es un intervalo cerrado. Y llega hasta el 6 y también estoy tocando el 6, es decir, termino en un intervalo cerrado. Ese sería el dominio. Aquí el contradominio, pues teóricamente serían todos los números reales, pero no todos se están usando. Entonces, el rango, específicamente, el rango de la función P van a ser de dónde a dónde se están usando las Y's. Y las Y's se están usando desde el -1. Aquí me faltó cargarle el signo. Desde el -1. No importa que aquí esté en este valorcito. No importa que este esté en el 2. Importa el más bajo, porque desde ahí está empezando. Desde -1. Y terminaría hasta este valorcito que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 al 6. Coincidieron, no siempre va a ser así de cuadradito, pero en esta ocasión coincidieron. Insisto, si yo aquí, fíjense que mi gráfica sigue para allá y mi eje sigue para allá. Eso significa que mi codominio o mi contradominio son todos los números reales. Y eso se simbolizaría ya sea con la R de los números reales o, entre paréntesis, de menos infinito hasta infinito. Recordando que eso es un intervalo, no es un punto. Entonces, prefiero que usemos esto porque a lo mejor alguna persona despistada puede acordarse o puede confundirlo más que nada con los puntos, por ejemplo, 1,3, que era un punto A de un plano cartesiano. Es la misma notación, pero significan cosas distintas. Entonces, si vamos a usar intervalos, hay que estar bien atentos para no confundirlos con puntos. ¿Ok? Bien, entonces, de esta forma escribimos dominios y rangos para funciones representadas sagitalmente y de esta forma para funciones representadas gráficamente. Hay una sutil diferencia, ¿sí? Estos son valores muy puntuales, es decir, es 1, 2, 3, 4. Son valores contables. No, sí pueden ser infinitos, pero los puedo ir contando. Cuando tengo conjuntos de esta forma, que son contables, ¿sí?, enumerables, que son finitos y pocos, esta sería la mejor forma de describir el dominio, el contradominio y el rango. Pero para funciones de este estilo, que se llaman continuas, ¿sí?, que no es un solo punto y luego el otro punto, sino que la figura recorre todos los puntos intermedios entre el -3, el -2, el -1 y todo eso, entonces me conviene más utilizar intervalos. ¿Ok? Pero no es la única representación. Vamos a ver otras. Existe otra representación de la función que se conoce como la representación por conjunto de puntos. Imagínense que tenemos de alguna forma un punto, otro punto, otro punto, otro punto. Y tenemos sus coordenadas. ¿Sí? Digamos que este es -1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 1, 2, 3 y 5. ¿Ok? Entonces tengo sus coordenadas. Inclusive podría yo escribir su tabla de valores. ¿Okay? Y el -1 va con 1, el 1 va con 2, el 3 va con 3, el 4
va con el 5. Cada uno de estos representa un punto, obviamente. Menos 1, 1, 1, 2, 3, 3 y 4,5. O una forma de describir la función que generaría eso sería la siguiente. F de x igual a, y entre llavecitas, cada uno de los puntos. Por orden, y el orden lo marca la x, la abscisa de los puntos. Entonces, por orden sería menos 1, 1, 3 y 4. Menos 1,1, 1,2, 3,3, 4,5. Insisto, ¿cómo dijimos que se llamaba? Esta es la representación por conjunto de puntos. También es muy utilizado. ¿Cómo identificamos el dominio y el contradominio y el rango en una representación por conjunto de puntos? Muy simple. Este primer numerito proviene de las x provienen de la parte de abajo. Este es el dominio. Entonces todos los primeros elementos, el menos 1, el 1, el 3 y el 4, todos ellos son el dominio. Y por otra parte, todos los segundos elementos, este y este, forman no solo el contradominio, sino específicamente son los números que se están usando. Y eso lo convierte en el rango. También sería el contradominio, porque no tenemos más datos, pero por lo pronto sería el rango. Entonces, yo escribiría mi dominio de f como el menos 1, 1, 3 y 4. Y en este caso, el codominio de f, que también es el rango de f, serían los otros valores 1, 2, 3 y 5. Así se describe el dominio, el contradominio, el rango en una representación por conjunto de puntos, una representación tabular y una representación sagital. Prácticamente es exactamente lo mismo. Lo sagital, lo tabular, el conjunto de puntos me dan la misma información. Me dan información puntual. La gráfica me da una información continua, por eso tengo que utilizar intervalos. Y si mi representación es analítica, es decir, si mi f de x es igual a... ¿qué les parece? Por decir algo, x cuadrada más 3. ¿Cómo le hago para identificar el dominio y el rango? Bueno, una forma, muy limitada eso sí, pero una forma sería trazando la gráfica. ¿Sí? Puedo asignarle, construir una tabla de valores para f y x y f de x, que viene siendo la y, y irle dando valorcitos aquí para ver cómo se comporta acá. La limitante, siempre voy a tomar pocos. ¿Por qué? Por flojo, obviamente. Bueno, no por flojo. Siempre tomamos pocos valores porque no resultaría útil, resultaría muy engorroso hacer una tabla a mano de 20 valores. No tiene sentido. Y además, siempre que yo tome valores, no sé cómo se comporta antes de esos valores y si tiene cierto comportamiento. La gráfica me sirve principalmente para darme una idea de cómo se comporta, pero qué pasa más allá a la izquierda o más allá a la derecha de los valores que yo llegue a tomar. Entonces, por eso les digo que esta sería una forma muy limitada de intentar identificar el dominio y el rango. Lo más fácil sería reflexionar. ¿Qué quedamos que es el dominio? Es todos los conjuntos a los cuales yo les puedo asignar, ¿sí?,
yo les puedo asignar un valor del contradominio. Básicamente, estoy pensando qué valor le puedo poner a la x de tal forma que esto me regrese un valor único. No dos valores, no sin valor, un valor único. Yo pienso rápidamente en el menos 5. Si tomo el menos 5, ¿lo puedo elevar al cuadrado? Sí. ¿Y cuánto es menos 5 al cuadrado? Pues es 25. Más 3 sería 28. Entonces, nada más por pensar, el menos 5 me está regresando el 28. Bueno, había dicho el 5, ¿verdad? Bueno, el menos 5 también. El 1. El 1 al cuadrado es 1. Más 3 sería 4. El 9 al cuadrado es 81. Más 3 es 84. ¿Pueden pensar en algún valor que yo le pueda poner a la x que haga que esto no me regrese nada? ¿O me regrese más de un valor? A ver, tiempo. ¿A qué me refiero? Ustedes recordarán que había dos situaciones que hacían que mi función, que mi relación no fuera función. Que de un valor me generara dos valores distintos, o que hubiera un valor que no tiene ninguna relación. Por eso les digo, pueden pensar en un valor que a la hora de sustituirlo aquí, por alguna razón, no tenga una solución, un valor que me regrese, un valor relacionado. Les voy a ayudar todavía más. No pensemos en ese cuadrado. Pensemos en una raíz. ¿Sí? Pueden pensar en un valor que a la hora de yo ponérselo al x haga que esto no tenga una solución, no tenga un valor asociado. Los negativos, exactamente. Si yo pongo un menos 4 aquí y lo trato de calcular con la calculadora, me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque no existen raíces cuadradas de números negativos. Entonces, si esto fuera la raíz cuadrada y yo le pongo un negativo, no va a tener ninguna relación. Es decir, que esto, para números negativos, no es una función. Sí lo es desde el 0 para enfrente. Entonces, bueno, ahí habría que modificar el dominio y decir, esta va a ser función para números que van de aquí para acá. Los anteriores no entrarían en el dominio. ¿Hay algún valor que a la hora de yo meterlo aquí haga que me den dos valores distintos? No, no va a haber. Ya lo vimos. Yo puedo agarrar un valor y elevarlo al cuadrado y ese valor es único. No puedo agarrar, por ejemplo, un 5, no, un 3. Y que a la hora de elevarlo al cuadrado automáticamente me salga 3 y menos 3. No, siempre va a ser un valor único. No se va a repetir, ni me va a dar distintos valores. Entonces, siempre esto no va a ocurrir. Para esto no va a ocurrir. Para esto, este valor tampoco va a ocurrir. Porque siempre voy a poder agarrar un valor y elevarlo al cuadrado y sumarle 3. Entonces siempre voy a tener una relación. Moraleja. Si no tengo, ¿sí? Fíjense bien, si no tengo ningún impedimento para tomar esta x y hacer estas operaciones, entonces yo puedo usar cualquier valor. Por lo tanto, mi dominio iría desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué valores me puede dar la y? También de menos infinito a infinito, ahí sí, hay que echarle un poco más de coco. ¿Por qué? Porque mi gráfica puede llegar, digamos, al menos 10. ¿Hay algún valor que haga que esto me dé menos 10? Pues no, ¿por qué? Porque absolutamente cualquier valor que yo eleve al cuadrado me va a dar positivo. O incluso, si yo le doy el 0, me va a dar 0. Es decir, un cuadrado nunca me puede dar negativo. Y si nunca me va a dar negativo, pues no puedo llegar al menos 10. Esta, al ser cuadrática,
va a tener un valor mínimo. Va a haber un valor que es hasta donde va a llegar a bajar, y en este caso va a venir siendo el 3. ¿Cómo sé que es el 3? Créanme, es el 3, yo tengo experiencia. Ustedes esto lo irán aprendiendo después. Créanme que el valor menor de esto es el 3. Ustedes aprenderán a sacarlo en el siguiente parcial. Creo que sí, en el siguiente parcial. O si no, en el siguiente bloque. El valor menor va a ser 3. Y de ahí va para arriba. Es decir, que el rango de esta función va a ir desde el 3 hasta más infinito. Ese va a ser el rango. Pero les digo una cosa. Para sacar el dominio y el rango de una función analítica se requiere mucha experiencia. Es lo más complicado. No tanto el dominio, muchas veces sí, no tanto el dominio. Lo complicado es identificar el rango. Así es que poco a poquito lo irán aprendiendo. ¿Por qué? Porque hay que aprender a reconocer el rango de determinadas funciones. Hay algunas funciones que van a tener un rango infinito, que con solo ver, ¿sí? Con solo ver la expresión analítica, yo ya sé que va a ser infinito. Hay otros que yo ya sé que van a tener un punto mínimo o un punto máximo. Eso se obtiene con la experiencia. Entonces, hay que tener paciencia y constancia. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la clase y seguiremos trabajando con las funciones, con sus representaciones y muchas otras cosas en el siguiente video. Hasta la próxima.